Vamos a estudiar el análisis de parámetros concentrados, que es el primer modelo que se utiliza en el estudio de la conducción de calor en estado transitorio. Esto implica suponer que la temperatura, que en general es función de las variables espaciales y del tiempo, solamente es función del tiempo. Es decir, cuando yo tengo un cuerpo, la temperatura en cualquier punto de este cuerpo, independientemente de la posición X, Y y Z, va a ser la misma en todo momento, pero sí va a estar cambiando conforme transcurra el tiempo. Este modelo es muy útil cuando tenemos cuerpos que se están enfriando o se están calentando por la acción del medio ambiente, pero que sus condiciones, es decir, sus dimensiones, su tamaño, las condiciones en la convección alrededor de este cuerpo o la conducción en el interior, permiten que el calor se propague muy rápido en el interior y lentamente del exterior hacia él o viceversa, de tal manera que digamos hay mucha comunicación en el interior del cuerpo, lo que hace que la temperatura en distintos puntos sea muy parecida, prácticamente la misma. Pero si se considera, les decía, el intercambio de calor con el exterior, y por eso la temperatura sí la suponemos dependiente del tiempo. Vamos a empezar a modelar esto. Supongamos que tenemos un cuerpo con cierta conductividad térmica, con cierta densidad, con cierto calor específico, en un medio ambiente, con cierta temperatura inicial, en un medio ambiente donde el coeficiente de transferencia es H y la temperatura del ambiente la denotaremos así. Me voy a referir a que la energía está entrando hacia él. Sin embargo, van a darse cuenta ustedes que este análisis es independiente de si la temperatura en el ambiente es mayor o menor que la temperatura en el cuerpo. Pero bueno, supongamos que metemos un trozo de comida a un horno, por ejemplo, y entonces en un determinado instante de tiempo, en un intervalo de tiempo, va a entrar cierta cantidad de energía hacia el cuerpo y lo que va a provocar en él es un cambio de temperatura. Nosotros sabemos que una cierta cantidad de energía aplicada a una masa, dependiendo de su calor específico, provoca que su temperatura cambie desde un valor inicial hasta un valor final. Si esto lo hacemos para un pequeño instante de tiempo, vamos a tener una pequeña cantidad de energía, y aquí vamos a tener un pequeño incremento, un pequeño cambio en la temperatura. Si esto lo dividimos entre el intervalo de tiempo que estamos considerando y tomamos el límite, cuando ese intervalo de tiempo es infinitesimalmente pequeño, sabemos que lo que vamos a tener aquí es esta derivada, que no es otra cosa más que la razón de la transferencia de calor, que se mide en watts. Esto es m por cp por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y por otro lado, podríamos estarnos preguntando por qué mecanismo está inyectándosele energía a este cuerpo. La respuesta es muy sencilla: por convección. Ustedes saben que la convección está dada por esta relación, donde esta T es la temperatura en la superficie del cuerpo. Recordemos que la suposición fundamental detrás del análisis de parámetros concentrados es suponer que la temperatura en cualquier punto del cuerpo es la misma. Por lo tanto, no tiene sentido que yo diga la temperatura en la superficie, simplemente voy a decir la temperatura del cuerpo. Y listo. De manera que decimos que lo que estamos diciendo aquí es que si hay una diferencia de temperaturas entre el cuerpo y el ambiente, por convección se va a transferir calor hacia él y va a provocar un cambio en la temperatura. Solamente les pido que observen los signos
hay un error aquí, porque si el medio ambiente está más caliente que el cuerpo, esto de aquí es negativo. Y entonces, si esto es negativo, eso implicaría que le estamos extrayendo energía al cuerpo. O lo que es lo mismo, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo tendría un signo negativo, es decir, la temperatura estaría disminuyendo con respecto al tiempo. Es decir, parece como si cuando el medio ambiente está caliente y el cuerpo está frío, la temperatura del cuerpo disminuye. Eso es incorrecto. Esto es lo correcto. Ustedes saben que la convención de signos para la ley de Newton de la convección es el calor que sale de la superficie del cuerpo hacia el exterior. Por eso este signo menos significa que está entrándole calor, y esto sería positivo, y entonces tendremos un aumento en la temperatura. Muy bien, esta es, podríamos decir, nuestro balance de energía ya escrito en forma de ecuación diferencial, y esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Les decía, aquí no tiene sentido que digamos temperatura superficial, simplemente hay que decir temperatura del cuerpo, y que es esta misma, y tengo una ecuación diferencial separable. Voy a hacer esto. Uy, perdón. Listo. Integramos ambos lados. Todas estas son constantes en el tiempo. A menos que el cuerpo sufra una dilatación dramática, esta área superficial puede cambiar. A menos que el cuerpo sufra evaporación o haya deposición de algún material y cambie su masa, o cambien las condiciones de la convección. Pero en general podemos considerar estas cantidades constantes, y entonces la integral sería así. Ustedes son expertos en resolver ecuaciones diferenciales y sabemos que esto lo podemos escribir así. Más una constante de integración. Ahora vamos a quitar este logaritmo usando la función exponencial, y nos va a quedar esta suma en el exponente. Ustedes saben que una suma de exponentes es lo mismo que un producto de dos potencias, y como esta es una constante, si elevo e a la lo que sea, elevado a ese número, a esto le puedo cambiar el nombre y le voy a poner C2, que multiplica a esta exponencial. De manera que ya tengo mi solución. La temperatura, que es función del tiempo, lo voy a denotar aquí explícitamente, la dependencia no es un producto. Por favor, les voy a aventar con algo el que piense que este paréntesis denota un producto, denota dependencia. Es igual a esto que tengo aquí. ¿Qué falta? Pues lo de siempre. Ya resolví la ecuación diferencial, ahora tengo que averiguar el valor de la constante. En este caso aparece una sola constante, porque recuerden que teníamos una ecuación diferencial de primer orden. Solamente integramos una vez y solamente obtenemos una constante. Hay que averiguar el valor de esta constante aplicando las condiciones. Aquí no se llaman condiciones de frontera, son condiciones iniciales. Inicialmente, ¿qué tenemos? Pues que en t igual a 0, inicialmente la temperatura tiene un valor inicial. Listo, aplicamos esta condición y lo que vamos a obtener es T inicial igual, vean, aquí está la solución, T ambiente más C2 por E a la 0. Esto es 1. Y eso nos da el valor de C2. C2 entonces es igual a T a 0 menos T ambiente.
Sustituyendo en mi solución original, tenemos ahora sí la forma final de nuestra solución. Como siempre, vale la pena que tomemos límites para analizar el comportamiento de esta función. Un límite es qué pasa cuando t es igual a 0. Bueno, es la condición inicial que utilizamos. Cuando t vale 0, esto es un 1 y me queda t ambiente. Se cancela con t ambiente, me queda solamente t inicial. Claro. ¿Qué pasa cuando t es muy grande? O sea, cuando ha pasado mucho tiempo, e a la menos infinito, cuando esto tiende a infinito, e a la menos infinito tiende a 0. Si esto vale 0, entonces no me queda nada y t tiende a t ambiente. Claro, si tú dejas que un cuerpo permanezca en ese medio ambiente de manera indefinida, va a terminar adquiriendo la temperatura del medio ambiente. Muy bien. Otra manera de entender esto es analizando la gráfica de esta solución. Si ustedes recuerdan, vamos a hacerlo aquí, en paréntesis, e a la menos x, acuérdense que e a la menos x tiene este comportamiento, pasa por 1 porque e a la 0 es 1, y conforme x se incrementa tiende a 0, e a la menos mucho es 0. Bien, eso es lo que pasa con esta exponencial negativa. Voy a trazar aquí, supongamos que el cuerpo tiene inicialmente una temperatura cuyo valor es menor a la temperatura del ambiente. Ahora fíjense bien, sabemos que asintóticamente, para tiempos muy largos, esto se va y la temperatura tiende a T ambiente. Y también sabemos que en tiempos cortos esto es 1 y yo tengo que T inicial. Por lo tanto debe pasar por aquí y debe tender asintóticamente a T ambiente. Y el comportamiento, sí, efectivamente, es un decaimiento exponencial. ¿Cómo sé que la curva es así o que la curva decae más rápido? Bueno, pues precisamente un comportamiento u otro está determinado por los valores de estas constantes. De hecho, si ustedes observan, ustedes recordarán que los argumentos de las funciones trascendentes, logaritmos exponenciales, funciones trigonométricas, etc., no tienen dimensiones. Este exponente es adimensional, lo cual significa que este conjunto de constantes debe tener las unidades inversas del tiempo. En otras palabras, si esto tiene unidades de segundos a la menos 1, podríamos decir que hay un tiempo, más bien el inverso de esto, tiene unidades de tiempo. Esto tiene unidades de segundo y le vamos a llamar el tiempo característico. Su significado es el siguiente: cuando el tiempo toma este valor, hemos tenido un decaimiento de e a la menos 1. Si el tiempo toma este valor, es el inverso de este, y entonces lo que tengo es e a la menos 1, el decaimiento es de e a la menos 1. E a la menos 1 prácticamente es un tercio. Entonces, todo lo que ha de cambiar la temperatura ha cambiado ya 2 tercios, dije un tercio, perdón, ha cambiado 2 tercios y solamente le resta por cambiar un tercio. O este sería el tiempo característico de esta curva, y el tiempo característico de esta curva sería algo como esto. En otras palabras, cuando ha transcurrido ese tiempo, digamos que ya se dio la mayoría del cambio en la temperatura, y de ahí en adelante el comportamiento va a ser más lento. Bien, esta es la solución del que llamamos análisis de parámetros concentrados. En español, en inglés se llama Lumped Systems Analysis.
que sería algo así como análisis de sistemas amontonados o abultados. Es decir, consideramos los cuerpos como un bulto, no nos importa su forma. No nos importa su forma porque no nos importa la geometría. Y aquí tenemos entonces el primer modelo para conducción de calor en estado transitorio.